La historia que voy a contarles la escuché en una plática de mis dos hermanos mayores, comentando lo sucedido. Mis hermanos tenían la costumbre de reunirse por las noches con sus amigos. Su grupo era grande y siempre se juntaban para comentar sus vidas, bromear y pasar el rato olvidándose de las presiones del día a día. Ocasionalmente también se compartían problemas y frustraciones de manera catártica. Fue así que todos se enteraron que la relación de Alfredo iba mal. Él y su novia habían peleado muy fuerte y Alfredo se había ido de la casa sin tener realmente un plan de qué hacer o a dónde ir. Uno de sus amigos le ofreció ayuda. Le dijo que podía quedarse en un cuartito que tenía en su casa, al menos mientras los problemas se arreglaban. No era mucho lo que le ofrecía. Aquella recámara, alejada de toda la casa, tenía solamente un ventilador, una hamaca y un foco para iluminarla. Pero Alfredo, en la situación en la que estaba, aceptó. A él le serviría. Y vamos, no es que nadie supiera que Alfredo era un poco cretino e insufrible. Seguramente los problemas con su novia estaban 100% justificados. Alfredo era una persona burlona, desafiante, grosera y un poco maleducada. Y aunque eso, en la dinámica de su grupo de amigos, funcionaba bien, todos sabían que en una relación lo volvería muy difícil. Alfredo tenía también un mal hábito. Estaba muy acostumbrado a decir malas palabras, y cuando terminaba las frases donde maldecía, siempre las concluía con menciones al diablo. A veces, antes de dormir, mientras pensaba en su día, Alfredo repetía una y otra vez esos improperios. Maldito diablo. Estúpido diablo. No realmente refiriéndose al príncipe de las tinieblas, sino como una forma de expresión que le salía en automático. Pero supongo que a nadie le gustan los insultos, ¿cierto? Una noche, viviendo ya en el cuarto de la casa de su amigo, Alfredo llegó a acostarse en la hamaca. Prendió el ventilador y estiró la mano para apagar el foco. Y así, en el momento en que la luz se apagó, aquella habitación quedó sumida en una oscuridad total que no era para nada normal. No podía ver ni siquiera su propia figura, pero con el pasar de los segundos, sus ojos se fueron acostumbrando a esa penumbra, dejándolo percibir su propia silueta, la hamaca y otra cosa. Ahí, en aquel cuartito, había con él una figura. Una cosa que lentamente se acercaba a él. En algún momento, aquella silueta oscura pareció adentrarse en una pequeña área de luz que se colaba por la ventana, permitiéndole a Alfredo distinguir mucho más sus rasgos. Se trataba de una persona de aspecto monstruoso y cuerpo jorobado, que con una sonrisa enorme, llena de dientes horribles, parecía burlarse de él. Alfredo notó que no podía moverse y de alguna manera sintió que la única forma de salir de aquello era repetir una y otra vez que eso no era real, que no existía. Y en su profunda desesperación y miedo, pudo empezar a decir improperios e insultos a aquel ser que se reía frente a él. Parecía que Alfredo no había entendido. Así que, como si aquello lo disfrutara, esa presencia comenzó a carcajearse,
al tiempo que se abalanzó sobre el joven para bofetearlo. Alfredo se dio cuenta. Aquello no solo era real, sino que se trataba del mismísimo diablo. ¿No existo? Preguntó con una voz horrible aquello, mientras que Alfredo, prácticamente entre lágrimas, comenzó a disculparse. Comenzó a aceptar que aquello era real y que no lo debía haber ofendido. Y aquella cosa, sin dejar de reírse, comenzó a alejarse, mientras que Alfredo recuperaba el control de su cuerpo. Cuando por fin pudo moverse, Alfredo estiró la mano y alcanzó el apagador. Al encenderlo, el ventilador estaba roto frente a él, justo donde había visto a ese diablo. ¿Podía haberse tratado de su imaginación? Tal vez, pero no había forma de explicar los golpes y rasguños en todo su cuerpo. Esta historia ocurrió en Chihuahua hace muchos años. Mis abuelos vivían en un ranchito que, aunque hermoso, tenía sus peculiaridades y carencias. Uno de nuestros shocks culturales más grandes era la falta de un baño en la casa, a diferencia, claro, de las viviendas de ciudad en las que habitábamos todos los nietos. Para ir al baño en aquel ranchito, había que salir y atravesar el patio hasta un cuartito al otro lado, donde un baño conectado a una fosa séptica estaba alejado de la construcción principal, sobre todo para evitar malos olores. Esto obligaba a que por las noches tuviéramos basinicas en los cuartos, pero aquello no nos importaba. A todos los nietos nos encantaba ir y pasar algunos días con los abuelitos en el campo. Una noche, mi primo Santiago me despertó. Nos estábamos quedando en el mismo cuarto y habíamos olvidado meter la basinica correspondiente. Mi primo estaba muriendo de ganas de ir al baño, así que me levantó para que pudiera acompañarlo. Me despabilé, me puse zapatos y un suéter, y salimos los dos, intentando no despertar a nadie, esperando no ser reprendidos. No teníamos lámparas, pero el patio no estaba oscuro. La luna prácticamente llena alumbraba perfecto todo el campo, dejándonos ver claramente nuestro camino. Llegamos al baño. Mi primo entró a hacer sus necesidades mientras yo contemplaba la tranquilidad de aquel paraje de noche. Todo era calma y silencio, hasta que el ruido de ramas moviéndose me hizo voltear alertado hacia mi lado izquierdo. Ahí, entre unos matorrales, vi a mi abuelo. Estaba un poco agachado y de espaldas, pero era inconfundible. Parecía estar buscando algo entre los matorrales. Le grité por su nombre, al mismo tiempo que mi primo Santiago salía del baño. El abuelo no volteó, y ante el desconcierto de ambos, decidimos acercarnos a él para preguntarle qué estaba pasando, qué buscaba. Era verdad que mi abuelito estaba teniendo problemas de audición. Tal vez por eso no nos escuchaba. O quizás tenía un episodio de sonambulismo. Samuel y yo dimos algunos pasos llamándole al abuelo por su nombre, preguntándole qué hacía. Pero entonces, los ladridos del jefe, el perro de mis abuelos, se comenzaron a escuchar, cada vez más cerca. Aquel animal
Venía corriendo ferozmente desde la casa, y detrás de él vimos salir al abuelo con su machete bien afilado, blandiéndolo al viento, pidiéndonos que volviéramos a la casa. Aquella cosa frente a nosotros se agazapó y dio un grito horrible, casi como un chillido, antes de salir disparado, corriendo en 4 patas como animal, perdiéndose entre los matorrales secos. El abuelo llegó a abrazarnos y a suplicarnos que volviéramos a casa. Así lo hicimos, mientras el jefe seguía ladrándole algo en aquel inmenso campo. Aquí anda otra vez. Ya tenía mucho que no venía el desgraciado, dijo el abuelo, sin darnos mayor explicación. No nos regañaron, pero el abuelo sí fue muy cuidadoso de cerrar muy bien la puerta de la casa durante las noches siguientes. Nunca supimos qué fue eso que vimos, y el abuelo guardó muy bien el secreto que terminó llevándose a la tumba. ¿Qué vimos esa noche? ¿Quién sabe? Lo cierto es que con los años, cada vez que recordamos esas idas al rancho, mis primos y nosotros tenemos un sinfín de historias extrañas que, sin saberlo, ocurrían ahí. Probablemente en otro momento les comparta otra de estas experiencias que vivimos por allá, al norte del país. Es extraño cuando vivimos un suceso paranormal, pero no nos damos cuenta de ello. Es en ese momento, hasta que nos hacemos totalmente conscientes de esa experiencia con lo desconocido, que ese escalofrío, esa gota de sudor frío y esos temblores en el cuerpo se hacen presentes para anunciarnos que el miedo se ha apoderado de nosotros. Mi historia, aunque corta, es la siguiente. Cuando era niño, vivía en la casa de mi abuela, en un asentamiento en Tacuatí, Paraguay. Estábamos junto a la selva, y un buen día, mis tíos, que habían ido caminando al río, regresaron con un perrito que habían encontrado entre los árboles. Dijeron que parecía perdido y decidieron llevarlo a casa. Pronto, con unas maderas le armaron un tejadito dentro de un corral que antes era ocupado por una cerda, que ya no estaba con nosotros. Era un perro hermoso, de ninguna raza en específico, pero yo lo describiría como un pastor alemán pequeño, al cual le hubieran pintado el pelaje tratando de imitar a un Doberman. Sus ojos azules eran casi hipnóticos. El perrito era muy noble, pero por las noches se ponía inquieto golpeando e intentando brincar los cercos de piedra en ese corral. Yo tenía 6 años recién cumplidos cuando celebramos el cumpleaños de mi abuela. Éramos solamente mis tíos, mis papás, la abuela y una amiga de ella, por lo que una vez que se ocultó el sol, nos metimos a la casa donde los adultos continuaron celebrando. El perrito, que aún no tenía nombre, se escuchaba inquieto, como todas las noches que había pasado ahí esa semana. Como mis papás y mis tíos estaban platicando y no me prestaban mucha atención, decidí salir a consolar a aquel animalito. Usualmente no me hubieran dejado ir solo, porque no estábamos aún 100% seguros del temperamento del perrito. Pero en ese momento, yo, sin conciencia de aquello, salí de la casa dispuesto a ir a ver al animal. Llegué a la puertita de madera del corral. Aquel perro me vio y dejó de brincar, solamente para acercarse
cauteloso, olfateándome desde adentro. Pronto estábamos él y yo, cada uno de un lado de la puertita. Yo estaba a punto de meter la mano para acariciarlo cuando... Diles que me dejen salir. Que me dejen salir de aquí. Aquel animal me habló. Y yo hasta el día de hoy tengo muy clara la imagen de su hocico, moviéndose mientras pronunciaba esas palabras. Me dijo que él debía volver al monte. Y yo, con la inocencia de mi edad, recuerdo haber corrido entusiasmado a decirle a mi abuela que el perrito había hablado, que necesitábamos dejarlo libre, fuera del corral. Mis tíos, mis padres y mi abuela me vieron todos fijamente y después pidieron que les repitiera lo que había dicho. Yo lo hice, y la abuela y uno de mis tíos salieron de inmediato de ahí. Mi tío abrió la puerta de la casa, y la abuela, mientras rezaba en voz baja, abrió la puerta del corral. Aquel animal salió de ahí despacio, dando pasos elegantes y largos, solo para detenerse un momento y ver fijamente a mi abuela y a mi tío, y después echar a correr con dirección del monte. Yo olvidé todo aquello, pero esta historia la recordamos hace poco. Un tío había fallecido, pero antes de que nos enteráramos, yo recuerdo haberlo visto sentado en la sala de mi casa. Después, nos avisaron que había muerto. Pasados los funerales, mamá me explicó que la abuela decía que yo tenía el don de percibir energías que nadie más podía ver. Fue entonces que recordamos la historia del perro. Yo tenía muchísimos años de no pensar en ella, pero en esta ocasión, por alguna razón, sentí miedo. No solo de haber visto a aquel animal hablar, sino miedo de todo lo que vi y sentí como real en algún momento de mi vida, y que probablemente no estaba ahí, o que nadie podía percibir las cosas como yo. Un miedo a lo que no puedo controlar.